Antes de empezar con el señor Cisneros, les voy a pasar un pequeño video de lo que dijo un amigo común, que es Juan Bautista Joffre, o por lo menos mío. El programa pasado, cuando mi compañero y colega Meinhard ocupó este espacio, que viene a cuento de toda esta película de Venezuela y que casi es la pregunta que le corresponde a nuestro invitado Cisneros. Por favor, director. Y además se siguen equivocando en la Argentina, o son cobardes. El problema de Venezuela no es Venezuela solo, es Cuba. Yo podría hacerte una exposición muy larga, que no lo voy a hacer, de lo que son, de cómo se maneja Venezuela desde Cuba y cómo se reciben las órdenes en el Palacio Miraflores de La Habana. Bueno, es una afirmación de Joffre, a la cual me gustaría que vos la vistieras un poco más a favor o en contra de esta observación, que para la Argentina es un caso casi desconocido, porque el gobierno argentino no hace nunca una mención al caso. Los diarios argentinos no descubren ningún tipo de vínculo y hilación entre el gobierno de La Habana y el gobierno de Caracas. Y me gustaría que vos me aproximaras un poco a eso. Ese es un acierto del Tata, que aclaro que también es amigo mío. Me parece bien. Mira, América del Sur tenía hasta hace muy poco un trencito. Es decir, nosotros íbamos en dirección a Caracas y Caracas iba en dirección a La Habana. Nosotros, por suerte, desenganchamos los vagones del trencito. Pero Maduro está llevando a Venezuela de cabeza a Cuba. Y está muy claro para cualquiera la forma en que Cuba maneja la política, al menos la de Maduro, o la manejaba, porque ahora se le ha perdido casi todo el control. Pero en términos geopolíticos, Cuba sigue manejando un sector muy importante de la opinión pública en Venezuela y del gobierno real. Además, porque para Cuba es vital. Si se quedan sin el petróleo de Venezuela, ¿de qué van a vivir ahora que Trump también les ha cortado los víveres? Pero no le ha cortado el petróleo. ¿Aquí en Estados Unidos? Exacto. Y sería sería un error enorme cortar el petróleo, la compra de petróleo. Primero, posibilitaría que se lo comprara China, con lo cual China se metería en el patio trasero de Estados Unidos. Segundo, justificaría todo... Perdón, lo que están diciéndome son ventajas de tipo comercial, no morales. Sí, estamos hablando de política, no de moral. No, por supuesto. No, porque después te iba a preguntar de la Argentina. No sabía que hablaban de moral en este programa, pero si querés lo hago. Pero era para aclarar. La segunda cosa es que una intervención norteamericana tan pesada favorecería el discurso de la progresía sudamericana acerca de la intervención del imperialismo en nuestros intereses. Y la tercera sería repetir el fabuloso error que cometió Estados Unidos con el embargo cubano, donde se perjudica a la gente y no a los gobernantes. Ahora, en este caso, las sanciones, que son sanciones de tipo personal a Maduro y no sé qué otro tipo de características, ¿no tienen una semejanza con el tema del bloqueo a Cuba? No, porque en el bloqueo a Cuba sufría toda la población. En cambio, las sanciones personales a los gobernantes venezolanos, que se van a ampliar, los perjudican a ellos, no a la población de Venezuela. Además, hay un tema que es que yo creo que es la razón por la cual las Fuerzas Armadas de Venezuela no están tomando el poder. Porque creo que si ellos hacen eso y lo sacan a Maduro, que es un pelele de las Fuerzas Armadas, se les desatan un proceso que podría terminar internamente en que la democracia sobreviniente empezara a investigar la corrupción del ejército, de las Fuerzas Armadas en Venezuela, que es colosal. Y externamente están sitiados por la DEA. Es decir, ninguno de ellos puede salir del país sin que la DEA los agarre y se los lleve. Porque en consecuencia no tiene solución. Yo no la veo a corto plazo, porque no creo que Estados Unidos vaya a hacer una amnistía con los narcotraficantes que están en Venezuela, muchos de ellos en el gobierno y en las Fuerzas Armadas. Y si viene un gobierno democrático o representativo, más remediado que Maduro, algo van a tener que hacer con la corrupción. No harán lo mismo que Brasil, pero algo van a tener que hacer. Pero ¿y entonces qué alternativa es? ¿La insurrección esta civil, la gente que siga muriendo en las calles, el problema de esta carestía monumental que tiene el país y un sistema cada vez más totalitario? Bueno, aparentemente sí. Pero mira,
no existe la democracia de perros y gatos. Vos pones perros y gatos en la democracia y no funciona. O sea, se ha roto el pacto social. Hay una grieta, digamos. Una grieta. El pacto social en Venezuela no existe más. Y si no hay pacto social y ganas de convivir, no tiene sentido la Constitución, la democracia, no funciona. Bueno, eso es el caos en el que está Venezuela. El único que tiene la herramienta real son las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas tienen que hacer un arreglo muy importante con la oposición y muy importante con Estados Unidos y la DEA. No sé hasta dónde tienen la fuerza o las ganas Diosdado Cabello, que es el que maneja las Fuerzas Armadas, de llegar a un acuerdo semejante, ¿no? Ahora, ¿cómo deriva que un personaje como Maduro, digamos, vos decís un PLL de las Fuerzas Armadas, pero en última instancia el heredero de Chávez, hace una reforma constitucional a la propia Constitución de Chávez? Sí, declaró inconstitucional la Constitución anterior. Es muy linda. Realmente... No, además para decir, simplemente se va a decretar a sí mismo como el gran constituyente de una nueva Constitución, sin explicar cómo fue, que para los argentinos debería ser medianamente claro. Alfonsín, cuando acompañó el proceso de la Constitución, de la reforma en los tiempos de Menem, lo que hizo fue establecer antes de la reforma constitucional un núcleo básico, que uno puede discutir o no, pero se sabía lo que iban a discutir. Creo que en Venezuela eso no existe. No existe, no está. A partir de mañana puede decir cualquier cosa. Es que cada día se parece más al profesor Girafales, porque realmente es cómico, es un personaje que trágicamente cómico. Pero perdón, así lo vemos nosotros, no sé si lo ve gran parte de la sociedad venezolana. No, buena parte de ellos no lo ven así. Bueno, eso es lo que pasa con el populismo, que ha arraigado mucho en nuestras regiones. Cristina Kirchner está encabezando muchas encuestas. Es decir, el populismo ha aprendido muchísimo y a pesar de tener un líder tan patético como Maduro, todavía tiene mucho respaldo. Bueno, ha habido líderes patéticos populistas durante el siglo pasado, infinidad. Sí, claro. O sea que es una repetición de una historia del continente. Así es. El gobierno argentino se pronunció sobre el tema Maduro y la reforma, y se pronunció críticamente. Creo que Perú medianamente hizo lo mismo, y sospecho que Paraguay y Santos... Son 12 países. 12 países. En ese plano, y ya volviendo a cuando yo te dije el tema moral, es decir, parece explicativo y razonable desde el punto de vista moral. Pero a veces, como Estados Unidos, hay determinadas situaciones que no quiere asumir en términos económicos con Venezuela, la pregunta es si la Argentina en ese caso contempla este fenómeno o si realmente con Venezuela no hay nada que perder y entonces se puede denostar impúdicamente a este personaje Maduro. Cosa que no pueden hacer otros países como Brasil, que tiene muchos intereses en Venezuela, o Colombia. Exacto. Yo creo que las dos cosas se dan. De todas maneras fue el camino correcto. El proceso argentino es una llaga para el populismo en América del Sur encabezado por Maduro, porque es el único país, Argentina, donde el populismo fue expulsado por las urnas. Es el único. De manera que tenemos una autoridad moral en la región, a vos que te gusta hablar de moral, tenemos una autoridad moral. No es que me guste hablar de moral, al contrario, pero simplemente lo tengo como referencia. Es una primicia. Eso no me cabe duda. Bueno, de manera que hay una superioridad moral desde el punto de vista argentino respecto del resto de los países, porque la expulsión acá fue por elecciones libres de la gente. La gente echó al populismo por las urnas y en otras partes hay que echarlos con impeachments o por la fuerza, ¿no? Y la derivación entonces final de esto es media trágica, según tu punto de vista. Sí, yo no veo otra solución que hacer que las Fuerzas Armadas, permitir que las Fuerzas Armadas tomen el poder directamente, acotadas por acuerdos con la oposición y por acuerdos con la región y con Estados Unidos. Ahora, hay pueblos que se han adaptado a condiciones de vida horrorosas. Infrahumanas, ¿sí? O sea que en ese plano vos no le ves ningún tipo de alternativa por el momento. Si la presión internacional continúa y nuestros valientes cancilleres de América del Sur hacen un poquito más de fuerza, yo creo que es bastante posible que se fuerce a las Fuerzas Armadas a hacer acuerdos internos y externos para sacar a Venezuela de este marasmo de anarquía, ¿no? Yo creo que es posible. ¿Y las Fuerzas Armadas lo ven así allá, como lo vemos nosotros? Están divididas.
están divididas, como sucede siempre, los que están más comprometidos con la corrupción. Son los altos grados. Claro, eso está más difícil. Y los demás abajo dicen, yo no me la quiero comer. Pasó acá con la represión, en la época del proceso. Pero se perdió una guerra. Exacto. En el medio. Es verdad. Si no, no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Es verdad. Gracias, Andrés. Te doy el angelito de la casa. Bueno, te traje mi regalito. Ah, creo que lo conozco este. Bueno, Esto es una especie de memorias del señor Cisneros, de cuando fue vicecanciller, en la época de Carlos Menem, en una política que se parece a la de Macri, ¿o no? Sí, es muy parecida. La política exterior de Macri es quizás el ámbito de su gobierno que tiene más éxito y aprobación de la gente. Y es porque se parece mucho a la política exterior de Menem y de Di Tella. ¿Lo hubieras imaginado a Fori canciller? Mira, había... la cosa es así, era hora de que hubiera un canciller de carrera. Y había 3 o 4 candidatos. Uno que pagaba 2 pesos era Rogelio Filter. Sí. Por alguna razón que no conozco, no lo fue. Y el otro muy cercano y muy idóneo es Fori. Fori es muy bueno, es buen diplomático de carrera. Muy bien. Como verán, también en aquella época se defendía la casa. Es otra de las grandes diferencias que tenemos con Andrés, que no vamos a resolver esta noche, y los invito, aparte de agradecerle a él, a que en un minuto nomás lo tengamos acá al señor Ceferino Reato, que nos va a explicar con libro en la mano cómo fueron las últimas horas de Néstor Kirchner y todo un círculo de leyendas que se tejieron alrededor de él. Y ya que estamos, le voy a preguntar si él escuchó o sintió o percibió o le contaron del olor que había en el departamento de la señora de Kirchner, el que ahora recibe gente, en los tiempos en que Néstor Kirchner justamente se moría. En un minuto nomás. Gracias, Andrés. Contra.